El libro es un boleto sin regreso. Después, la imaginación ya no tiene límites. Radio y Televisión Querétaro presenta La Voz del Libro, con Gaby del Río. Lo que fuimos y lo que somos lo guardan los libros. Con el agrado de siempre les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de La Voz del Libro. Estamos ya casi terminando la novela clásica El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Un saludo muy cordial a todos nuestros radiolectores, a quienes nos siguen por esta frecuencia de Radio Querétaro. Y bueno, recordando lo que leímos en la ocasión anterior, ya supimos, ya asistimos con nuestra imaginación a esta transformación, la primera, del Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Y esto sucedió en la noche, ya estaba avanzada la noche y él tenía que llegar a su casa, así es que atravesó el patio, preocupado de que no lo vieran sus sirvientes, se deslizó por los pasillos y él asombrado porque era un extraño en su propia casa, puesto que iba en el cuerpo convertido en Mr. Hyde. Y al llegar a su cuarto vio por primera vez la fisonomía de Edward Hyde. Lo malo de mi naturaleza, cuenta el Dr. Jekyll, porque recuerden que estamos en la lectura de su confesión, era menos robusto y menos desarrollado el lado malo de su naturaleza que el lado bueno, y de ahí que él concluyera que era la razón por la que Mr. Hyde era tan pequeño. Anota en su confesión el Dr. Jekyll que todos los seres humanos que conocemos tienen un bien y un mal dentro de sí, pero que en el caso de Edward Hyde solamente vivía el mal, era puro mal. Él volvió a su gabinete, preparó nuevamente la bebida, la ingirió y otra vez volvió a ser Henry Jekyll. Al principio él estaba divertido. Así es que tomó la casa de Soho, contrató a una persona que le cuidara, a un asistente que le cuidara, anunció a sus criados que un tal Mr. Hyde tenía toda la libertad iba a tener toda la libertad de entrar a su casa. Enseguida hizo aquel testamento que horrorizó al abogado Utterson y que ahora se encuentra leyendo junto con nosotros esta confesión de Mr. Hyde. Bueno, del Dr. Jekyll, que ya sabemos son la misma persona. Los goces, dice el Dr. Jekyll, que me apresuré a buscar bajo mi disfraz, eran indignos, pero desde el punto de vista de Edward Hyde, pronto empezaron a derivar en lo monstruoso. Era un ser fundamentalmente maligno y villano. En una ocasión, unos 2 meses antes del horrible asesinato de Sir Danvers, el Dr. Jekyll regresó tarde a su casa, se despertó tarde también al otro día y cuando vio su mano se asombró mucho porque no era la suya, era la mano de Edward Hyde. Corrió al espejo y comprobó que se había acostado siendo Henry Jekyll y había despertado como Edward Hyde. ¿Cómo iba a remediar esta situación? Y ahí detuvimos la lectura en la ocasión anterior. Vamos a continuar con este relato que está haciendo el Dr. Jekyll de toda su experiencia en convertirse en Mr. Hyde. La mañana estaba ya muy entrada. Los criados en pie, todas mis drogas en el gabinete. Y era un largo viaje el ir hasta allí desde el sitio en que me hallaba paralizado de espanto, bajar 2 tramos de escalera,
salir por el pasadizo de atrás, atravesar el patio descubierto y después el anfiteatro. Podía, es cierto, taparme la cara, pero ¿de qué me serviría si no había medio de disimular el cambio de estatura? Y entonces, con una embriagadora y grata sensación de estar salvado, me acordé que los sirvientes estaban ya acostumbrados a las idas y venidas de mi segundo yo. Me vestí a escape, lo mejor que pude, con ropas de mi tamaño primitivo, y escapé, atravesé la casa, encontrándome con Bradshaw, que abrió los ojos en redondo y se echó hacia atrás al ver a Mr. Hyde a tales horas y en tan extraño indumento. Y 10 minutos después, el Dr. Jekyll había recuperado su propia forma y estaba sentado a la mesa con sombría frente para hacer una simulación de desayuno. Escaso, en verdad, era mi apetito. Este inexplicable incidente, este trastocarse de mis anteriores experiencias, parecía, como el dedo aquel sobre el muro de Babilonia, que estaba trazado las letras de mi sentencia. Y empecé a reflexionar con más seriedad que hasta entonces en las consecuencias y posibilidades de mi doble existencia. Aquella parte de mí mismo que yo tenía el poder de proyectar al exterior había sido de algún tiempo aquella parte muy ejercitada y nutrida. Me había parecido como si últimamente el cuerpo de Edward Hyde hubiese aumentado de talla, como si cuando yo revestía aquella forma sintiera un más brioso fluir de la sangre, y empecé a vislumbrar el peligro, si aquello seguía así, de que el equilibrio de mi naturaleza se rompiese para siempre, que perdiera la facultad del cambio voluntario y que la personalidad de Edward Hyde llegase a ser irrevocablemente la mía. La eficacia de la droga no se había mostrado siempre igual. Una vez, allá en los comienzos, me había fallado del todo, y después, en más de una ocasión, había tenido que doblar la dosis, y en una de ellas, con inminente riesgo de la vida, que triplicarla. Y esas inseguridades, aunque poco frecuentes, habían sido hasta entonces la única sombra que obscurecía mi contento. Ahora, sin embargo, en vista del accidente de aquella mañana, tuve que reconocer que, así como al principio, lo difícil era desprenderme del cuerpo de Jekyll en los últimos tiempos, y de un modo paulatino, pero decidido, la dificultad se había ido pasando al lado opuesto. Todo parecía, pues, indicar esto, que iba perdiendo poco a poco el asidero de mi primitivo y mi mejor yo, y que lentamente me iba incorporando al segundo y peor. Ahora vi que tenía que escoger entre los dos. Mis dos naturalezas tenían la memoria en común, pero todas las demás facultades se repartían muy desigualmente entre ambas. Jekyll, que era compuesto unas veces con los más vivos temores y otras con ávido deleite, planeaba los placeres y aventuras de Hyde y tomaba su parte en ellos. Pero Hyde sentía absoluta indiferencia por Jekyll, o, si pensaba en él, era tan solo como el bandido de la sierra se acuerda de la cueva en que se esconde de sus perseguidores. Jekyll tenía más que el interés de un padre. Hyde tenía más que la indiferencia de un hijo. Unir mi suerte a la de Jekyll era morir para todos esos apetitos que por largo tiempo había tolerado en secreto, pero que últimamente había empezado a regalar y mimar. Unirla a la de Hyde era morir para 1000 intereses y altas aspiraciones, y convertirme de un golpe y para siempre en un ser despreciable y solitario.
El trato pudiera parecer desigual, pero aún había otra consideración que echar en la balanza, porque en tanto que Jekyll sufriría abrazándose en el fuego de la abstinencia, Hyde ni siquiera se daría cuenta de lo que había perdido. Extrañas eran mis circunstancias, pero los términos de ese debate son tan viejos y vulgares como el hombre mismo. Alicientes y temores muy semejantes deciden el destino de cualquier tentado y medroso pecador. Y ocurrió conmigo, como con la gran mayoría de mis prójimos, que escogí el mejor partido y me hallé luego sin la firmeza necesaria para mantenerme en él. Sí, preferí el maduro y descontentadizo doctor, rodeado de amigos y acariciador de honradas esperanzas, y di un adiós definitivo a la libertad, a la relativa juventud, al paso ligero, al vigoroso latir de la sangre y a los ocultos placeres de que había gozado bajo el disfraz de Hyde. Quizá hice esta elección con alguna inconsciente reserva, pues ni levanté la casa del Soho, ni destruí las ropas de Hyde que aún seguían prestas en el gabinete. Durante 2 meses, sin embargo, me mantuve fiel a mi resolución, y en ese tiempo llevé una vida de tal austeridad como nunca la había alcanzado hasta entonces, y gocé de la compensación de una conciencia satisfecha. Pero el tiempo empezó a borrar la novedad de mis temores. Comenzaron a torturarme nuevas ansias y anhelos, como de Hyde debatiéndose por la libertad. Y al fin, en un momento de desmayo moral, compuse una vez más y me bebí la pócima transformadora. No creo que cuando un borracho habitual razona consigo mismo acerca de su vicio, llegue a pensar, una vez entre 1000, en los peligros que su bestial insensibilidad física puede hacerle correr. Tampoco había tenido yo suficientemente en cuenta, aunque tanto había meditado sobre mi posición, la completa insensibilidad moral y la insensata presteza para el mal, que eran las principales características de Edward Hyde. Por ellas, sin embargo, vino mi castigo. Mi demonio había estado largo tiempo enjaulado y salió bramando. Sentí, en el instante mismo de tomar la bebida, una propensión más frenética y desesperada que nunca hacia el mal. Esto fue, me figuro, lo que revolvió en mi alma aquella tempestad de cólera con que escuché las cortesías de mi desgraciada víctima. Al menos declaro ante Dios que ningún hombre moralmente cuerdo podía haberse hecho culpable de tal crimen por tan inocente provocación, y que herí sin otra razón que la que pueda tener un niño enfermo para romper un juguete. Pero, voluntariamente, me había despojado de todos esos instintos de equilibrio mediante los cuales hasta el peor de nosotros puede caminar entre tentaciones con cierto grado de estabilidad. Y en mi caso, la tentación, por leve que fuese, era la caída. Instantáneamente el genio del infierno despertó en mí, loco de rabia. Con un arrebato de júbilo, me puse a golpear aquel cuerpo inerte, saboreando cada golpe con delectación. Y solo cuando empezaba a cansarme, me sentí el corazón sobrecogido bruscamente en el más frenético ataque de mi delirio por un escalofrío de terror. Una bruma se dispersó. Vi que mi vida estaba sentenciada y huí de la escena de aquellos horrores, a la vez glorioso y temblando. Mi concupiscencia del mal, satisfecha y estimulada, mi amor a la vida más intenso que nunca. Corrí a la casa del Soho y, para hacer la seguridad doblemente segura, quemé mis papeles. Salí de allí y corrí las calles a la luz de los faroles
en el mismo estado de ánimo, gozándome en mi crimen e ideando frívolamente otros para lo futuro, y al propio tiempo apresurándome cada vez más y aguzando más y más el oído para escuchar a mi saga los pasos del vengador. Hyde tenía una canción en los labios mientras componía la droga, y al beberla brindó por el muerto. Aún no habían acabado por desgarrarle los tormentos de la transformación cuando Henry Jekyll, bañado en lágrimas de gratitud y remordimiento, había caído de rodillas y levantaba a Dios sus manos suplicantes. El velo de la propia indulgencia se había rasgado de arriba a abajo y vi todo el conjunto de mi vida. La seguí desde los días de la niñez, cuando andaba de la mano de mi padre, y a través de los trabajos y sacrificios de mi carrera profesional, hasta llegar una y otra vez, con la misma sensación de irrealidad, a los nefandos horrores de aquella noche. Sentía ganas de gritar. Con lágrimas y oraciones traté de aplacar la muchedumbre de espantables imágenes y sonidos que me asaltaban la memoria. Y todavía, entre las plegarias, la horrible faz de mi iniquidad se asomaba dentro de mi alma. A los agudos remordimientos, cuando empezaron a ceder, sucedió un sentimiento de gozo. El problema de mi conducta estaba resuelto. Hyde era en adelante imposible. Quisiera o no, quedaba yo ahora prisionero en la parte mejor de mi ser. Y qué alegría al pensarlo, con qué cordial humildad me así de nuevo a las restricciones de la vida normal. Con qué sincera renunciación cerré la puerta con la llave que tantas veces me había servido en mis entradas y salidas y la aplasté bajo mis pies. El siguiente día trajo la noticia de que el crimen había tenido testigos, que la culpabilidad de Hyde era evidente para todos y que la víctima era persona que gozaba de gran estimación pública. Creo que esas noticias me causaron alegría. Me alegré de tener mis mejores impulsos así amurallados y guardados por el miedo al patíbulo. Jekyll era ahora mi ciudad de refugio. Que Hyde se asomase fuera, no más que un instante, y las manos de todos se alzarían para asirlo y llevarlo a la muerte. Resolví redimir el pasado con mi conducta futura, y puedo decir honradamente que mi resolución dio algunos frutos buenos. Tú mismo sabes con qué ardor trabajé en los últimos meses del año pasado en aliviar sufrimientos. Tú sabes que hice mucho por los demás y que los días transcurrieron tranquilos, casi dichosos para mí. Ni puedo en verdad decir que me cansase de esa vida inocente y benéfica. Creo, por el contrario, que cada día me deleitaba más plenamente en ella, pero aún pesaba sobre mí la aflicción de mi dualidad de designios. Y cuando el primer impulso de mi arrepentimiento se fue embotando, mi ser inferior, tanto tiempo complacido, tan recientemente encadenado, empezó a gruñir ansioso de licencia. No es que yo soñase en resucitar a Hyde. La mera idea de tal cosa poníame frenético. No, era que una vez más, en mi propia persona original, me sentía tentado a jugar con mi conciencia, y si al fin caí ante los asaltos de la tentación, fue como un ordinario y secreto pecador. La sensación se apodera de mí, en libertad puedo vivir.
este placer de locura inmortal, de sentir y respirar un oscuro secreto, una siniestra verdad. Ahora ya sé que persigo con esta maldad. Siento unas ansias que quieren salir. Esto es real, puedo vivir cualquier batalla, sobreviviré. Puedo sentir, puedo vivir, ya que soy un enigma. A solas acecharé, libre del sagrado estigma. Al fin viviré. En mi vida tan solo hay maldad, pero voy a existir de verdad. Nadie pudo ni puede negar mi certeza de ser Edward Hyde. Oh, sí, señorita, pensé que se había marchado. Es el destino que bendice. Señorita, que ahora te costará tu tontería, cariño. Creíste que de mí escaparías. Doy miedo y tú lo pagarás, cariño. Bestias motivas en jaulas salir. Esta es la liberación. Con la violencia de un depredador sale la fiera de mí. Un furioso deseo mi corazón abrazó. Siento un placer primitivo en mi perversión. Y hoy los dioses ciegos son, yo les robaré. Y hoy la pobre humanidad yo conquistaré. No soy vivo, estoy para siempre. Y Satán está junto a mí. Y hoy este mundo sabrá quién estoy hoy para siempre. No se olvidarán de guardar. Ahora siento la vida llegar. Yo contigo no estuve jamás. Un ser vivo tan cruel y brutal, que me siento orgulloso de Hyde. En mi vida tan solo hay maldad, pero voy a existir de verdad. Nadie pudo ni puede negar mi certeza de ser Edward Hyde. Vamos a detener la lectura de esta novela en este punto, porque ya estamos muy próximos al final. Solamente le queda un programa más de La Voz del Libro dedicada a Robert Louis Stevenson y su novela más famosa, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y esta lucha que tiene el Dr. Jekyll por querer ser él mismo y no poder. ¿Cuántos de nosotros libramos también esta batalla? Es una pregunta que les dejo para que le piensen y los espero en la próxima emisión de La Voz del Libro. Los esperamos Ana Silvia Robles en la asistencia, Isidro Granados en la musicalización y operación técnica y en la lectura Gaby del Río. Por ahora, cerremos las páginas de esta novela que aguardará para ser abierta en la próxima emisión de La Voz del Libro, aquí en Radio y Televisión Querétaro.